Cuando hablamos de la República en nuestro país, enseguida nos vienen a la mente las imágenes del 14 de abril de 1931, la izada de banderas republicanas en los ayuntamientos como el de Eibar, la afluencia masiva de la gente a celebrar en las plazas. Es decir, cuando hablamos de República pensamos inmediatamente en el pasado. Por eso creo que es urgente construir un horizonte republicano para que cuando hablemos de República hablemos también de futuro. Para ello, creo que el movimiento republicano en España no puede limitarse a seguir siendo un movimiento esencialmente memorialista, que expresa, por supuesto, unas más que justas reivindicaciones en materia de recuperación de nuestra historia democrática. Pero, apoyados en ese pasado digno, que debemos recuperar, el movimiento republicano debe convertirse en un movimiento que, aunque sea heredero de toda la tradición republicana de nuestro país, que se remonta hasta el siglo XIX, sea capaz de poner sobre la mesa, y con una identidad y simbología renovadas además, sea capaz de poner sobre la mesa un proyecto de futuro claro y tangible para la posibilidad de una nueva República Española. Este horizonte de futuro lo tenemos que construir ya y lo tenemos que construir desde nuestra posición en el presente. Por supuesto, sin olvidar las lecciones que nos ha dado la historia de nuestro país. En España hemos tenido dos repúblicas. Entre la primera y la segunda pasaron nada más y nada menos que 60 años de restauración borbónica. Ahora llevamos 45 años de restauración. ¿Qué podemos observar que se hiciera bien entonces para que aun después de 60 años hubiera condición de posibilidad para una república, y qué podemos observar que se hiciera mal para que fueran 60 años y no, por ejemplo, 30? Pues entre lo primero, como dice un artículo del historiador Ángel Duarte, es que entre una república y otra hubo una continuidad de la cultura política republicana. A pesar de ser la primera república muy efímera y salir completamente derrotada, sus valores fueron recogidos tanto desde el campo del obrerismo como en un republicanismo marcadamente de izquierda, se puede decir, y esto se demuestra en diversos espacios de socialización que tenían, como por ejemplo los ateneos. También había grupos de teatro republicanos, también había casinos obreros y casinos republicanos, celebraban fiestas y conmemoraciones para conmemorar la república, pero sobre todo había valores compartidos, una idea de que con la república habría más justicia social. ¿Qué falló? Pues entre muchas cosas y muchos contextos históricos, a esa cultura republicana le costó mucho, por un lado, tomar cuerpo institucional, y por otro, por la dificultad y la lentitud que tuvo para convertirse en un movimiento social, para convertirse de verdad en un proceso de movilización colectiva. A día de hoy, creo que sí que en nuestra sociedad contamos con unos valores republicanos basados en una educación y una sanidad universales y gratuitas, en unos valores de igualdad, en unos valores feministas, pese a los ataques del centralismo también en un reconocimiento de nuestra plurinacionalidad. También, como en ese periodo interrepúblicas, creo que existe, que puede existir un cierto hilo republicano que nos lleva hasta la Segunda República, y que esto además se lo debemos al movimiento memorialista. Pero que creo que nos debería llevar también, por ejemplo, hasta la primera, la gran olvidada, y por qué no celebrar también el aniversario del 11 de febrero. Pero aparte de esto, de estas continuidades, creo que tenemos unos problemas similares a los que hubo en el periodo entre repúblicas. Y es que necesitamos que una mayoría social se ponga detrás de esos valores y los empuje. Nos falta que la gente los reconozca realmente como valores republicanos, que sea consciente que estos valores con la república se convierten en derechos. Me quiero quedar, porque me parece muy interesante, con esa frase de Ángel Duarte, cuando decía que entre república y república se mantuvo una cultura republicana que, además de mantenerse, creció a lo largo de los años.
Es importante entender este concepto de cultura política, que según nos define otro historiador, en este caso el historiador francés Bernstein, esta cultura política serían un conjunto de valores, unos principios filosóficos, unos referentes históricos y sobre todo, nos dice, sería una visión general del mundo y un modelo global de sociedad. Todo ello formando un todo coherente y además con una larga permanencia en el tiempo. Y esto fue lo que se mantuvo en ese periodo de interrepúblicas, como hemos apuntado. Entre el periodo de la Primera y la Segunda República existía una cultura política republicana compartida que salpicaba tanto a republicanos de izquierdas, socialistas, incluso parte del anarquismo. Era una cultura que se transmitía en sagas familiares, de padres a hijos, pero también se socializaba, como hemos dicho, en ateneos, en casas del pueblo, a través de multitud de periódicos y revistas, incluso en lo que hoy llamaríamos merchandising. Había papel de fumar republicano, había calendarios republicanos, postales republicanas y, cómo no, y yo creo que esto es lo más importante, existía una cosmovisión del mundo que se oponía a la realidad existente. En este caso, frente a las élites que había en torno a un rey, frente a la oligarquía y caciquismo que denunció Joaquín Costa, existía una posibilidad de un gobierno republicano. Frente al militarismo que nos metía en guerras como la de Cuba o la del RIF, donde iban a morir los jóvenes españoles, los jóvenes pobres, por supuesto, frente a esto estaba el derecho a la paz. Frente a un Estado confesional estaba el laicismo y la posibilidad de separación de Iglesia y Estado. Frente al turnismo bipartidista se proponía la democracia pluralista. Y frente al capitalismo cortesano estaban la justicia social, el socialismo, el comunismo y, por ejemplo, el anarquismo. Eso y no otra cosa creo que es lo que debemos construir ahora. Una alternativa republicana. Construir cultura política republicana. Esto no es tarea fácil, porque si entre las dos repúblicas existió una ventana de oportunidad para construir cultura política republicana a través de todos esos espacios que hemos nombrado, después de la Guerra Civil, el franquismo procuró por todos los medios impedir esta transmisión generacional de la cultura política. ¿Cómo lo hizo? Pues como solo sabe hacerlo el fascismo, lo hizo a sangre y fuego, matando a más de 100.000 personas en la retaguardia franquista mientras avanzaba la guerra y a otras 50.000 en los primeros 10 años de dictadura, imponiendo un manto de miedo y silencio sobre la sociedad española y escondiendo todo lo bueno que tuvo la República, llegándola a denominar a la República la anti-España. Durante muchos años no se habló de república en nuestro país. No había ateneos ni sociedades donde compartir experiencias porque no había libertad. Tan solo en el exilio los republicanos españoles intentaban mantener ese hilo, ese recuerdo vivo. Aún así, cuando llegó el fin de la dictadura, y de esto nos enteramos hace bien poco, se nos negó la posibilidad de un referéndum porque las encuestas no eran favorables a la monarquía. Si el hilo republicano había sobrevivido a la dictadura sin romperse, fue la mal llamada modélica transición la que se encargó de cortar este hilo, de cortarlo y enterrarlo. Y así hemos estado durante mucho tiempo, con un republicanismo muy débil, pero con un republicanismo que, como el dinosaurio de Monterroso, nunca dejó de estar ahí. Y lo volvimos a encontrar gracias en parte a la puerta que abrieron las asociaciones memorialistas a finales de los 90 y principios de los 2000, que con la búsqueda de los desaparecidos y desaparecidas de la Guerra Civil desenterraron al mismo tiempo que sus cuerpos los valores de aquellas personas que habían construido y formado parte de la primera experiencia totalmente democrática de nuestro país. A partir de ese momento, la palabra república
ha aparecido con vigor en nuestra sociedad en varios momentos, unas veces con más fuerza, otras con menos. Apareció, por supuesto, en el momento de la abdicación del rey emérito o en su posterior huida al extranjero. Pero hace falta darle continuidad, hace falta crear una cultura republicana fuerte, algo a lo que, por cierto, creo que contribuye en esta iniciativa de la 14 abrilada. Pero además de construir, hay que reconocer y hacer ver que la República y sus valores ya están aquí, están en parte recogidos en nuestra Constitución. Las mejores partes de nuestra Constitución son de tradición republicana. Hay que reconocerla para plasmar la inutilidad del rey, para que todo el mundo vea que el rey está desnudo. Para reconocer a esta República tenemos que valorar e identificar esas instituciones republicanas que no son pocas. Ha habido victorias republicanas como son el derecho al voto de las mujeres, el derecho al divorcio, el derecho al aborto, la igualdad ante la ley, la educación pública, la salud pública, el derecho a la protección social, el derecho de huelga, el derecho a reunión, el derecho a manifestación, el derecho de autogobierno. Todo esto son instituciones republicanas que nos definen como pueblo y que responden, como estamos viendo, a una corriente democratizadora que hunde sus raíces en el siglo XIX. Pero además de este reconocimiento, la capacidad de un futuro republicano, de poder tener un futuro republicano, dependerá de que sea un instrumento útil para construir otra España, a la que tenemos en este momento. El republicanismo tendrá peso si es capaz de ofrecer un proyecto alternativo que resuelva los problemas de este país. Y nuestro país, justo es reconocerlo, y creo que es una cosa obvia, arrastra muchos problemas desde hace mucho tiempo. Uno de ellos, secular, es el encaje territorial, que va más allá de las dificultades que tienen las nacionalidades históricas en reconocerse en este país centralizado. El problema va más allá. El problema lo tenemos en todo el país. Y lo vemos cuando en lugares como León, como Teruel o como Soria reclaman una falta de servicios esenciales, o como otros lugares como el País Valenciano o Baleares también reclaman más autogobierno. No es solo una cuestión de lengua o cultura, que también es, por supuesto, muy importante, sino que es también una cuestión de cambiar unas políticas que han vaciado el país por una distribución irregular de inversiones en servicios públicos e infraestructuras. Porque el Estado se está negando a tener una estructura poliédrica en lugar de una estructura radial, contribuyendo con ello a la continuidad del Estado uninacional y oponiéndose al desarrollo de una de las características de nuestro país, que es la plurinacionalidad. Construir república es, por tanto, construir un nuevo país. Pero construir un nuevo país para que tengamos futuro e igualdad de oportunidades en cualquier rincón del territorio. Otro aspecto que creo que es en el que se debe fijar el nuevo proyecto republicano tiene que ver con los servicios públicos. Con la pandemia parece que muchos países han reaprendido, han redescubierto la importancia de los servicios públicos. Nuestro país, como ha demostrado en multitud de estudios el profesor Vicens Navarro, acarrea un déficit de inversión en el estado de bienestar que viene desde la transición, debido a las políticas económicas de carácter neoliberal que aplicaron los gobiernos anteriores, muy en especial los gobiernos conservadores, pero también los gobiernos socialistas con ministros de economía socioliberales. Pero, como digo, es un problema que viene de la transición, un momento en el cual el desequilibrio de fuerzas quedó plasmado en nuestra Constitución, donde hay una distinción clara entre derechos, que son obligatorios, y principios rectores, como por ejemplo el acceso a la sanidad, entre otros servicios del estado de bienestar, que son orientativos pero no obligatorios. Vemos pues como nuestra sacrosanta Constitución realmente en algunos aspectos sí que reflejó aquel desequilibrio de fuerzas y aquel trágala que fue la monarquía. Un papel del republicanismo es convertir estos principios rectores en derechos, más aún en un momento en el que, como decía, la mayoría de los países han aprendido la importancia de la sanidad pública. Por eso creo que es un buen momento para recuperar el origen de la palabra república como la res pública, la cosa
la cosa pública. Trabajar en un horizonte republicano responde además a la necesidad de buscar una salida a otra crisis de nuestro país, que es la crisis institucional latente que arrastramos. La tarea central no está en cuestionar el régimen monárquico, que ya se cuestiona solo. Y además creo que está implosionando por sus propias contradicciones internas. No debemos olvidar que las dos anteriores repúblicas llegaron porque tanto Isabel II como Alfonso XIII estaban saqueando el país, entre otras cosas. Pero aunque ser republicano o ser republicana va más allá de la elección del rey, en la nueva república, por supuesto, la soberanía popular tiene que alcanzar también a la jefatura del Estado. En una democracia avanzada, la ciudadanía tiene que poder elegir periódicamente al jefe del Estado. Y si éste resulta ser un corrupto, tiene que poder ser removido de su cargo y rendir cuentas ante la justicia con responsabilidad sobre sus actos, como cualquier otro ciudadano. Por supuesto, otro ingrediente de regeneración democrática que debe tener el proyecto republicano, más allá de los que he nombrado, la jefatura del Estado, el encaje territorial, la apuesta por los servicios públicos, tiene que ver con otros aparatos del Estado en los que se tiene que producir también un profundo proceso democratizador. No me olvido del Poder Judicial o también del propio sistema mediático que se ha constituido como un verdadero poder reaccionario. Por eso, la nueva república debe fortalecer a los elementos nucleares de lo que es una democracia. Debe fortalecer los derechos de los trabajadores, los servicios públicos, la plena igualdad entre hombres y mujeres, una justicia igual para todos, el pluralismo político y mediático, y el laicismo, el acceso universal a la educación y la cultura, y superar sobre todo el sistema de intereses creados durante décadas en torno al modelo económico de ladrillo, el turismo y las élites empresariales y el rey, que está mezclado también en estos chanchullos de corrupción. Asumir estas tareas no lo podemos hacer abstrayéndonos de que habrá contradicciones y conflictos que se manifestarán en la vida cotidiana, pero lo que debemos hacer es darles el alcance político que tienen, el significado político, y darle a la gente la capacidad para que ellos mismos los alteren y los solucionen a través de la acción colectiva. Se trata, por tanto, de aprender de nuestro pueblo, de sus luchas, de cómo se organiza, de sus conquistas, de sus derrotas, de sus victorias, desde la plena confianza que tenemos que tener en la humanidad y en su capacidad para cambiar el mundo, para hacerlo más justo. También creo que otra cosa importante es que seamos conscientes de apelar a sectores ideológicamente amplios. La República Española no será realidad únicamente desde la mano de la izquierda ni como un proyecto solo de izquierdas. Es imprescindible, aunque creo sinceramente que es una de las tareas más difíciles, el concurso de una derecha republicana que entienda de una vez por todas que la monarquía española no tiene futuro y que el propio marco institucional republicano es idóneo para la contraposición de posiciones políticas y que nos debe servir para una actualización de las relaciones en nuestro territorio y sobre todo que entienda que es necesario para la modernización del país y para un nuevo salto en el progreso social y económico de España. Porque además hay que ser conscientes de que hoy por hoy no existe una mayoría parlamentaria proclive a un cambio constitucional en clave republicana. Por eso es necesario apelar a otros colectivos y hacerlo un movimiento transversal. Es muy importante apelar a la juventud para que dé la batalla cultural. Las encuestas nos dicen que la mayoría de los jóvenes menores de 24 años prefieren la república a la monarquía. Pero esto no se acompasa con el surgimiento de un voto republicano. Un voto que, como en 1931, convierta unas elecciones en plebiscitarias. Tampoco esta preferencia republicana de la juventud lleva a que exista ninguna organización juvenil republicana. No hay ningún movimiento juvenil republicano en este momento que sea capaz de resignificar la simbología republicana apelando a unos valores feministas, ecologistas y laicos en el siglo XXI,
con nuevos símbolos, iconos, imágenes, canciones, unos símbolos que tienen que dialogar con los de la tradición republicana, pero que tienen que mirar hacia el futuro. Creo que es muy importante que haya deseo y emoción en la juventud para cambiar lo existente. Lo pudimos ver, lo tuvimos cerca, creo. El 15M pudo haber sido el comienzo de ese nuevo momento republicano. Fue un momento destituyente, pero que no llegó a convertirse en constituyente. Las fuerzas del régimen del 78 desplegaron toda su artillería para evitarlo. Cuando 3 años después del 15M se crea un partido que en menos de un año de existencia fue capaz, contra viento y marea, de sentar a 70 diputados y diputadas en el Congreso y que además después fue capaz de armar una mayoría alternativa en nuestro país que hizo caer al gobierno de Rajoy, fue en ese momento cuando se encendieron todas las alarmas en los resortes de poder y cuando se puso de manifiesto la debilidad del régimen del 78 para mantener el statu quo. Por eso se ha facilitado, el auge del partido de ultraderecha, puesto que las élites de nuestro país no tienen reparos en blanquear y promocionar a la ultraderecha con tal de mantener sus privilegios. Nos encontramos entonces en un momento clave. Es un momento clave para oponer un proyecto republicano al proyecto involucionista, además con rasgos trumpistas que nos están ofreciendo el Partido Popular y Vox. Por eso es muy necesario y muy urgente que demos la batalla cultural por la profundización democrática con un proyecto verdaderamente republicano. Tenemos que ser conscientes de que ha de ser la sociedad española la que, aspirando a alcanzar el objetivo de la República, dé lugar a ese movimiento, a esa mayoría parlamentaria que necesitamos para transformar nuestro modelo de Estado. Es ahora más que nunca el momento de contraponer con decisión el proyecto de la República y para eso hay que trabajar en alianza con todos los sectores del país dispuestos a ellos para construir entre todos un movimiento social y político amplio y transversal que mucho más temprano que tarde hará de España una nueva república moderna, fraternal y solidaria. Creo que esa es nuestra tarea más urgente. He comenzado estos breves apuntes resaltando la importancia del aprendizaje que nos da la historia. Y quiero terminarlos recordando otra lección que nos ha dado la historia. En este caso nos la dio el 14 de abril de 1931. Es una lección que tomo prestada de una conferencia del profesor Carmelo Romero que dio en 2016. Como reconoció el propio Alfonso XIII, cuando algunos días más tarde, después de su abdicación, algunas personas le decían que no debió haberlo hecho, que tenía que haber aguantado, su respuesta fue que no se podía luchar contra las esperanzas colectivas. Por eso creo que por una vez tenemos que hacer caso a lo que dice un rey y tenemos que convertir la posibilidad de la Tercera República en una esperanza colectiva para construir un país más justo y solidario. Muchas gracias.